Halo Renacido capítulo 69. En el transcurso de los meses siguientes, se establecieron proyectos de construcción en todas las colonias interiores y exteriores. Se construyeron numerosas estaciones de defensa orbital en órbita de las colonias exteriores. En Arcadia se estaba construyendo una estación orbital / astillero Nova que sería la estación central para las naves de Lunsk que operarían en las colonias exteriores. Se había elegido el planeta por su gran población. Además de la estación orbital Nova, se estaban construyendo dos astilleros Némesis junto a ella para que numerosas naves pudieran ser reparadas lo más rápido posible y así cuando comenzaran a reemplazar naves antiguas de Lunsk pudieran hacerlo en grandes cantidades. Las nuevas naves serían impulsadas por la energía del vacío recientemente descubierta que se utiliza para alimentar toda la tecnología Forerunner. Esto ofrecería un aumento significativo en la potencia de las naves, lo que permitiría equiparlas con una amplia gama de armas ofensivas y defensivas. Debido a esto, se crearon nuevas armas para las nuevas naves para reemplazar las antiguas armas de la UNSC por otras nuevas. Se crearon nuevos cañones automáticos para reemplazar los antiguos, y los cañones automáticos estándar estaban en todas las naves, mientras que los cañones automáticos pesados estaban en naves más grandes, como acorazados, portaaviones, cruceros pesados y destructores pesados. Nuevo cañón automático estándar. Nuevo cañón automático pesado. También se creó un nuevo cañón MAC para reemplazar al antiguo. Esta vez tenía la forma de una torreta que eliminaba la necesidad de girar hacia el enemigo para disparar, lo que permitía disparar en cualquier dirección. Por último, estaba el nuevo cañón de iones, cuya función principal era derribar escudos en naves enemigas y desactivar sistemas. El cañón de iones tenía disparos limitados, ya que necesitaba unos minutos para recargarse, por lo que debía usarse estratégicamente durante las batallas para conservar los disparos de iones. El sistema de misiles de los antiguos buques de la UNSC también se implementó a pequeña escala en los nuevos diseños de los buques. Los silos de misiles se instalarían en la parte superior del buque, pero seguirían utilizando la antigua tecnología de misiles, ya que el enfoque se centró principalmente en los nuevos cañones, que eran más efectivos que los misiles. Pero los misiles tenían sus usos, por lo que se implementaron a pequeña escala. El primer barco, que sería el nuevo buque de la clase fragata, sería el primero en ser completado debido a que su tamaño era menor que el de los otros barcos de nueva generación. Se necesitarían 2 meses para construir una fragata, y hasta el momento solo tenían unos pocos astilleros Némesis terminados. Los astilleros Némesis tardan 1 mes en alcanzar un nivel operativo donde puedan iniciar la construcción de un nuevo barco, lo que significa que el astillero no estará terminado al 100% pero podrá manejar la construcción de un barco mientras el astillero en sí aún está en construcción. Por otro lado, la estación orbital Nova tardaría 8 meses debido a su tamaño en comparación con los astilleros Némesis y su función. La estación orbital Nova no era solo un astillero, sino una estación que ampliaría las operaciones de la UNSC en varias regiones del espacio. Estos nuevos inventos para la Armada aumentarían su potencia de fuego contra las naves Covenant, permitiendo a las naves de Lunsk luchar cara a cara con una nave Covenant. El combate terrestre tampoco se había olvidado, ya que el siguiente proyecto en el que se estaba trabajando era el proyecto Titán. El proyecto Titán se centraba en el desarrollo de un traje móvil que pudiera desplegarse rápidamente en el frente para realizar múltiples tareas. Sería pilotado por un humano o un Q y tendría una IA integrada para ayudar al piloto a controlar la gran máquina. El Titán mediría 6 metros de alto y estaría revestido con una armadura de titanio. Este coloso contaría con una variedad de sistemas de armas, como cañones rotatorios, cápsulas de misiles y armas basadas en energía que se estaban desarrollando en conjunto con los nuevos cañones de la nave. El Titán estaría equipado con un sistema hidráulico de alta potencia alimentado por energía de vacío, lo que le otorgaría una agilidad impresionante para su enorme tamaño y le ofrecería un tiempo operativo ilimitado. Podría atravesar terrenos irregulares con facilidad y saltar sobre grandes brechas o fortificaciones enemigas, demostrando una presencia física imponente en el campo de batalla. El siguiente paso fue implementar sistemas avanzados de IA dentro del Titán. La IA fue diseñada para trabajar en estrecha colaboración con el piloto para gestionar operaciones del sistema como la adquisición de objetivos, el despliegue de armas, la navegación y el diagnóstico del sistema. La IA también podría operar de forma independiente si el piloto estuviera incapacitado o no pudiera realizar sus tareas, asegurando que se hiciera todo lo posible para proteger al Titán de caer en manos enemigas y que el piloto regresara sano y salvo.
Como complemento a estos avances en la tecnología de combate terrestre, se produjeron avances en el equipamiento personal y el armamento para la infantería. Los fusiles y pistolas de energía ya se habían desarrollado y producido en fábricas, pero era necesario ampliarlos a otros tipos de armas que ofrecieran una mayor potencia de fuego, como la ametralladora Gatling de energía, los cañones de riel de energía, etc. En cuanto a los métodos de entrenamiento, también estaban viviendo una revolución con la llegada de los simuladores de realidad virtual, que permitirían a los soldados experimentar una amplia gama de escenarios de combate, desde batallas espaciales hasta incursiones terrestres, sin necesidad de estar físicamente allí. Estos simuladores de realidad virtual serían capaces de recrear cualquier entorno del universo conocido, hasta el más mínimo detalle. Los soldados podrían llevar un traje sensorial completo que replicaría la sensación y temperatura exactas del entorno y produciría un retroceso realista cada vez que se disparara un arma. También replicaría la sensación cuando reciben un disparo, son arrojados al suelo, lanzados al aire por una explosión, etc. Todo era mental, ya que en realidad no estaban en esos escenarios, pero la realidad virtual hizo que pareciera que sí lo estaban. Sin embargo, esto no podría reemplazar el hecho de estar realmente en el frente cuando comenzara el caos, pero los prepararía mentalmente para que no se congelaran cuando los disparos comenzaran a volar y las cosas comenzaran a explotar a su alrededor. La flota y las fuerzas terrestres de Lunsk estaban cambiando, volviéndose más fuertes y tecnológicamente más avanzadas con cada año que pasaba. Con estos avances, las colonias exteriores sintieron una mayor sensación de seguridad. Las noticias de la estación orbital Nova y los astilleros Némesis que se estaban construyendo sobre Arcadia se extendieron rápidamente entre sus habitantes. Esto les dio la esperanza de que podrían defenderse de cualquier ataque futuro del Covenant. Capítulo 70. Debemos atacar ahora antes de que los humanos tengan tiempo de fortalecer su ejército, afirmó el profeta de la verdad. Sus agentes infiltrados en las colonias exteriores han presenciado un aumento masivo de las fuerzas militares humanas y de nuevos vehículos militares. Los humanos ya han repelido la mayoría de nuestros ataques, así que ¿por qué deberíamos enviar otra flota a atacar uno de sus mundos y correr el riesgo de permitir que más naves sean destruidas? Argumentó un Sangheili del Consejo de Maestros. El Consejo de Maestros, también conocido como Consejo de Mando, es un órgano de mando que suele estar activo en cada flota Covenant. El Consejo suele estar formado por individuos de alto rango, incluidos Sangheili e incluso maestros y nobles Ansium asignados a la flota. Durante la guerra, las tropas Sangheili son enviadas a la batalla por el Consejo de Maestros, que normalmente dicta las necesidades de guerra del Covenant. El Consejo también se ocupaba normalmente de los ascensos, las tácticas, la planificación de las operaciones y otras instrucciones en tiempos de guerra, al tiempo que tenía la autoridad de enviar espías al campo de batalla para informar sobre las acciones de los comandantes de campo, para garantizar que los informes de los oficiales no fueran exagerados para beneficio personal y para designar sitios de importancia para el ataque del Covenant o reforzar ciertas posiciones defensivas según fuera necesario. Con la pérdida de la flota de interdicción gloriosa, que fue destruida a excepción de la nave de mando, el Consejo de Maestros es muy cauteloso a la hora de enviar más flotas Covenant. Aunque la flota actual es mucho más grande que la flota anterior, el Consejo de Maestros aún no conocía el alcance total de las armas humanas. La flota actual, llamada Flota de la Justicia Particular, estaba comandada por el nuevo árbitro, Kega Botame y contenía 60 naves. Si no avanzamos hacia los mundos humanos con esta nueva flota, entonces correremos el riesgo de que se vuelvan demasiado fuertes para que podamos eliminarlos. Ya tenemos 8 ubicaciones de mundos que se encuentran más cerca de su mundo natal. Si atacamos estos mundos, entonces podemos obtener información sobre su mundo natal y luego atacar el corazón de su lamentable raza, argumentó el profeta de la verdad. Si no tomas acción, entonces haré que actúes, agregó el profeta de la verdad mientras despedía al Sangheili y hacía que los guardias personales del profeta lo escoltaran fuera de la habitación. Mientras lo escoltaban hacia la salida, Trud se había puesto en contacto directamente con el árbitro Kega Botame. Sí, jerarca, respondió el árbitro. Te enviaré la ubicación de los nuevos mundos humanos que quiero que ataques y averigües información sobre su mundo natal para que podamos quemarlo hasta los cimientos, ordenó el profeta de la verdad. El árbitro no dudó y respondió. Así se hará, jerarca. El avatar holográfico del profeta desapareció de su consola mientras el árbitro Kega Botame preparaba su flota para atacar una de las colonias internas de Lunsk.
10 horas después, en el mundo central humano de Actium, la fuerza de defensa local de la UNSC estaba llevando a cabo sus tareas habituales. Dentro de una de las torres de control de la estación de defensa orbital, el teniente Killian Maxwell estaba sentado en su escritorio monitoreando el radar como lo hace todos los días. Él y su equipo monitorean los radares para detectar naves entrantes, ya sean Covenant o UNSC. Si son UNSC, simplemente les piden que envíen sus códigos de autorización para confirmar que no son naves secuestradas de UNSC. Si son Covenant, entonces se activarán las estaciones de defensa orbital y se enviará un mensaje de socorro al CENTCOM indicando que están siendo atacados. Pero eso nunca ha sucedido desde el comienzo de la guerra, y él no esperaba que alguna vez sucediera ya que eran parte de los mundos del núcleo que están fuertemente protegidos y no han sido atacados ni una sola vez por el Covenant. Eran alrededor del mediodía y había comenzado a sentirse un poco cansado, por lo que él y su amiga de la escuela Ox, la teniente Sarah Scott, caminaron hasta el comedor para tomar un café. Una vez que tomaron el café, decidieron quedarse a charlar un rato. ¿Cómo va todo con tu esposa?, preguntó el teniente Scott. El teniente Maxwell suspiró porque no era nada bueno. Después de que la eché por engañarme, ahora está pidiendo el divorcio y ha amenazado con quedarse con los niños y casarse con el nuevo chico con el que está. El teniente Scott le dio una palmadita en el hombro suavemente. Debe ser estresante lidiar con todo eso y luego tener que ir a trabajar. ¿No pediste algo de tiempo libre para relajarte? No, porque eso solo lo empeoraría, ya que no podría mantener mi mente ocupada y comenzaría a pensar en todo lo que está sucediendo y estar en el trabajo me ayuda a no pensar en eso y, al mismo tiempo, me da un sentido de propósito, dijo el teniente Maxwell mientras miraba a su izquierda una pantalla holográfica que mostraba una imagen de Axel con el mensaje "Los logros de hoy fueron las imposibilidades de ayer". El teniente Scott miró hacia donde miraba y asintió con la cabeza después de ver el mensaje. Es una inspiración para todos nosotros en la Marina en este momento, espero que algún día podamos conocerlo. El teniente Maxwell asintió en señal de acuerdo, ya que conocerlo probablemente sería lo mejor que hubiera logrado en su vida. Los dos conversaron durante unos minutos más antes de que sonara la alarma de la instalación. Alerta, alerta, la flota Covenant se acerca, todo el personal preséntese en sus puestos asignados, dijo el programa de IA mientras repetía el mismo mensaje una vez más. Oh, mierda, ahora no, dijo el teniente Maxwell mientras él y el teniente Scott dejaban su café y corrían de regreso a sus puestos. ¿Crees que el Covenant está realmente aquí o es solo un simulacro?, preguntó la teniente Scott mientras su corazón latía más rápido de lo normal mientras corrían por los pasillos. No lo sé, tartamudeó el teniente Maxwell, con la mente acelerada por el miedo. Pero tenemos que estar preparados de todas formas. Vislumbró el pánico en los ojos de Scott. Se habían entrenado para esto docenas de veces, pero aún así nada podía preparar a una persona para lo real. A pesar del miedo y el pánico, sus cuerpos todavía se movían y sus mentes se concentraban, mostrando su disciplina. Cuando irrumpieron en el centro de mando, reinaba el caos. La sala bullía de actividad. Los monitores parpadeaban en rojo mientras los técnicos se apresuraban a determinar la gravedad de la amenaza inminente. En lo alto, la IA continuaba con su advertencia. La flota Covenant se acerca. Maxwell rápidamente tomó su lugar en su terminal e ingresó sus códigos de acceso, sus ojos escaneando frenéticamente los datos presentados en la pantalla frente a él. ¿Cuál es la situación?, preguntó, mirando al sargento Collins, que estaba cerca y gritaba órdenes a los nerviosos miembros del personal. Exactamente lo que parece, respondió Collins, haciendo una mueca mientras miraba su propia pantalla. Tenemos múltiples coincidencias apareciendo en el radar. Con manos temblorosas, Maxwell se volvió hacia su consola para examinar los datos entrantes. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando aparecieron innumerables puntos rojos en el mapa de su sistema estelar, cada uno de los cuales significaba una nave Covenant. Al momento siguiente irrumpió el coronel a cargo de su equipo. ¿Cuál es la situación?, preguntó el coronel Allen. Estamos ante una importante invasión Covenant, señor, respondió Maxwell, con la voz tensa. Hay varias señales en el radar, al menos 60 naves. Nos han pillado por sorpresa. El rostro del coronel Allen palideció al procesar la noticia. Respiró profundamente para calmar los nervios y se pasó una mano por el pelo canoso. ¿Están activas las estaciones de defensa orbital? Sí, señor, lo son, respondió el sargento Collins, que ya había activado las estaciones de defensa orbital. Muy bien, ¿se ha enviado la señal de socorro al CENTCOM?, preguntó el coronel Allen.
La teniente Scott, que estaba sentada en su escritorio, respondió a su pregunta. Sí, señor, pero estoy recibiendo algún tipo de interferencia de la flota Covenant, podrían estar bloqueando nuestras comunicaciones, no estoy segura. Maldita sea, murmuró el coronel Allen en voz baja. Trate de recalibrar la señal, teniente. Necesitamos transmitir el mensaje. La teniente Scott asintió con la cabeza, con la mirada fija mientras se concentraba en su tarea. Estoy trabajando en ello, señor. Señor, llamó la teniente Scott vacilante desde su puesto, con voz temblorosa pero clara en medio del caos. Acabamos de recibir una comunicación de una de las naves Covenant. Allen frunció el ceño con confusión. ¿Qué? ¿Qué quieren? Esto era muy inusual. Covenant nunca intentaba comunicarse antes de un ataque. No estoy seguro, respondió Scott, aprensivo. ¿Quieres que lo toque? El coronel asintió enfáticamente. Hazlo. Un momento después, apareció un holograma sobre la consola central. Una figura alienígena vestida con una armadura ornamentada decorada con extraños glifos. La sala quedó en silencio mientras todos se giraban para mirar la imagen del árbitro Kegabotame. Saludos, dijo el holograma en un inglés gutural pero preciso, con un tono condescendiente y lleno de desprecio. Soy el árbitro Kegabotame del Imperio Covenant. Su fin está cerca, humanos. Recen a sus dioses, porque ahora son su única esperanza. La comunicación se cortó cuando la sala estalló en susurros y murmullos. Silencio. Gritó el coronel Allen. La sala quedó en silencio de inmediato. Concentrémonos en defender el planeta. Contactemos al teniente general y coordinemos nuestra inteligencia con él. Los distintos miembros del personal y los oficiales comenzaron a concentrarse en sus respectivos trabajos, ya que necesitaban concentrarse en la defensa del planeta. Se estableció contacto con el teniente general a cargo de la defensa terrestre cuando comenzaron a coordinar sus esfuerzos de inteligencia. Unos minutos más tarde, el espacio de Actium se iluminó con explosiones y cañonazos mientras las estaciones de defensa orbital se enfrentaban a la flota Covenant. Las estaciones de defensa orbital ofrecieron una lucha formidable, pero estaban en desventaja numérica y finalmente comenzaron a sufrir daños. Sargento Collins, ¿cuál es nuestra situación? Preguntó el coronel Allen. La estación de defensa orbital Gamma acaba de quedar sin servicio, respondió Collins con seriedad, con frustración en la voz. Hemos perdido demasiadas estaciones, coronel. El coronel Allen apretó la mandíbula al oír la noticia. Coronel, las naves de transporte Covenant han superado las defensas y están entrando en la atmósfera, informó el teniente Maxwell. Coordine sus ubicaciones con el Comando de Fuerzas Terrestres para que podamos interceptarlos, ordenó el coronel Allen. El teniente Maxwell reconoció su orden y envió los datos al Comando de Fuerzas Terrestres. Mientras tanto, el teniente Scott había interrumpido. He logrado comunicarme. Se ha enviado la señal de socorro. Una oleada de alivio inundó el rostro del coronel Allen. Gracias a Dios, murmuró el coronel Allen. Pronto llegarán refuerzos, así que sigamos con el esfuerzo. Una ola de reconocimiento llegó de todos los presentes en la sala mientras se armaban de valor y se concentraban en sus responsabilidades. La primera invasión de un mundo del núcleo por parte del Covenant comenzaría a ver a los nuevos vehículos militares entrar en acción. Cuando las naves de desembarco del Covenant entraron en órbita, fueron interceptadas por los nuevos cazas de Lunsk, pero la mayoría de ellos lograron atravesar la órbita gracias al apoyo de las Bansee del Covenant. Capítulo 71. 12 horas después del mensaje de socorro, 7 Flota de Lunsk. Muy bien, señoras, formen fila. Gritó el sargento de artillería Avery Johnson mientras un pelotón de marines se alineaba frente a él. Había sido ascendido a sargento de artillería después de su participación en múltiples batallas terrestres en las colonias exteriores. El Covenant debe haber sentido mi sed por su sangre púrpura porque me acaban de traer un regalo, bromeó Johnson mientras caminaba entre la línea de marines. En sus manos había una espada de energía que se le permitió conservar después de que 2 élites lo emboscaron y salió victorioso. Una espada de energía, se burló, o más bien un palillo de dientes para nuestro buen amigo aquí. Le dio una palmada en la espalda a un marine imponente, que se alzaba sobre Johnson. El marine sonrió y se cruzó de brazos. Necesitaremos uno más grande que ese, sargento. Las risas estallaron entre las filas, aliviando la tensión que se había estado gestando durante horas. Era una calma inquietante antes de la tormenta, y todos lo sabían. Johnson desactivó la espada de energía y la dejó caer sobre una mesa cercana. Después de eso, comenzó a caminar de un lado a otro frente a sus tropas, aplaudiendo.
Muy bien, señoritas, hablemos en serio. Tenemos una pelea tremenda por delante. Los soldados del Covenant son duros, pero nosotros somos más duros. Sus élites son fuertes, pero nosotros somos más fuertes. Y sus profetas son astutos, pero no tienen nada que ver con nuestra inteligencia. Su carismática voz resonó con fuerza en el corazón de cada soldado. Los marines asintieron en señal de acuerdo, mientras el fuego en sus ojos era visible. La camaradería que los unía era más fuerte que cualquier explosión de plasma o espada de energía. Eran hermanos y hermanas que se mantenían firmes contra un enemigo que buscaba borrarlos de la existencia. Ahora, en nuestro poder están las nuevas armas que el alto mando tan amablemente nos ha dado. Un rifle de energía y una pistola de energía. Todos hemos pasado por el entrenamiento y las simulaciones, así que no desperdiciaré mi aliento para explicarlo, afirmó Johnson. Ahora prepárense. Quiero que revisen todos los rifles una y otra vez. Asegúrense de que el chaleco antibalas esté bien atado. Y recuerden, Johnson hizo una pausa, señalando con el dedo a cada uno de ellos, nadie, y quiero decir nadie, muere sin el permiso de un servidor. ¿Entendido? Señor, sí señor. Respondieron los marines al unísono. Eso es lo que me gusta oír, dijo Johnson sonriendo. Mostrémosles a estos bastardos del Covenant de qué estamos hechos. Los marines se apresuraron a prepararse, revisaron sus armas y cargaron el equipo en los transportes. El hangar estaba repleto de actividad mientras todos se preparaban para la batalla que se avecinaba. Comando, aquí el líder hecho, tenemos a la vista los transportes Covenant y sus escoltas, atacando ahora, dijo el líder hecho por radio. Estaba al mando de un escuadrón de cazas compuesto por 75 cazas. Entendido, líder hecho, buena caza, respondió una voz desde el otro lado. Aquí el líder de hecho a todos los escuadrones. Todos conocen las misiones y los riesgos. Debemos evitar que el Covenant aterrice esos transportes para darle tiempo a nuestras tropas terrestres para prepararse. Wolfpack atacará los transportes, mientras que el resto de nosotros cubriremos el ataque a los Bansees, explicó el líder de hecho. Entendido, coronel, respondió el líder del escuadrón Wolfpack. Podemos tener estos nuevos y elegantes cazas de próxima generación, pero recuerden que todo se reduce al piloto en la caja, afirmó el líder de hecho. Con eso, todo el escuadrón aéreo comenzó a aumentar la velocidad para interceptar los transportes Covenant y Bansees que se acercaban. El cielo se pintó con un brillo azul de los propulsores de los cazas cuando comenzaron su misión. En la cabina de su caza, el corazón del líder hecho latía con fuerza, sus manos agarraban los controles de vuelo con una resolución decidida. Las naves Covenant se acercaban rápidamente, sus rayas púrpuras aparecieron frente al ala de los cazas UNS mientras el Covenant descendía más hacia la atmósfera. Personal de ala, formen una formación. En formación. Vamos a toda velocidad. Ordenó el líder de hecho mientras apretaba los dientes. Observó cómo sus escuadrones maniobraban hábilmente para posicionarse a ambos lados de él, formando un patrón escalonado. Entendido, líder del hecho, respondió una compañera más joven, con su voz llena de determinación y confianza juvenil. Te respaldamos. Tan pronto como se acercaron a los transportes Covenant, una lluvia de fuego de plasma estalló desde las naves Covenant. Maniobras evasivas. Gritó el líder hecho. Su caza se retorció y giró esquivando el fuego de plasma. Mientras tanto, el escuadrón Wolfpack siguió el ejemplo y se lanzó hacia los transportes enemigos. Sus armas apuntaron a los transportes Covenant y dispararon algunas rondas de cañones de riel y misiles Zephyr contra los transportes Covenant. Tengo uno. Un grito triunfal se escuchó a través del canal de comunicación de uno de los pilotos de Wolfpack cuando una de las naves de transporte Covenant explotó en una brillante bola de fuego. Buen disparo, Wolfpack. Unidades hecho, mantengan a raya a esas Bansees. Gritó el líder de hecho por el comunicador. Sus ojos recorrieron la cabina mientras maniobraba su nave en medio de la caótica batalla. Eco 3 informa, fuego de plasma intenso. Escudos reducidos al 30%. Una voz desesperada llegó a través del canal de comunicación. Aguanta, Eco 3. Vamos a venir a ayudarte, respondió el líder del Eco con firmeza. El combate aéreo continuó, cada segundo parecía una eternidad. De repente, otra ovación estalló en los enlaces de comunicación. Otro transporte caído. Esos son 2 de 5. Los nuevos cazas habían logrado mantenerse a flote e incluso demostrar su superioridad sobre los Covenant Bansees. La humanidad se mantenía firme a medida que más transportes Covenant eran derribados uno por uno, gracias a los incesantes ataques de Wolfpack.
Pero los Bansees también lucharon ferozmente. Varios cazas del escuadrón hecho resultaron dañados o se perdieron. Después de lo que pareció una eternidad pero apenas media hora, el líder de hecho finalmente dio un grito triunfal. Último transporte caído. Repito, el último transporte ha caído. Una ola de vítores estalló desde el ala cuando cumplieron su misión. Pero fue solo una victoria la que detuvo el avance del Covenant solo un poco. Por el canal de comunicaciones, una voz procedente del mando había interrumpido su victoria. Líder de hecho, RTV a la base para rearmarse y reabastecerse de combustible. El Covenant ha desembarcado tropas mientras nosotros seguimos evacuando civiles a otra ubicación, ordenó la voz. Copió esa orden, nos dirigimos de regreso a la base, tiempo estimado de llegada, ETA, 20 minutos, respondió el líder de hecho mientras él y su escuadrón se formaban y regresaban a su base. Mientras tanto, en algún otro lugar del planeta, una guarnición de Lunsk luchaba desesperadamente contra el Covenant, que los superaba en número y estaba a punto de abrirse paso a través de la base. Cabo, súbase a ese cañón ahora mismo, gritó el sargento Harris mientras ayudaba a otro marine a levantarse. Sí, señor, dijo el cabo mientras tomaba el arma y comenzaba a dispararle al Covenant. Se le ordenó al sargento Harris que mantuviera esa posición para evitar que el Covenant flanqueara a otras fuerzas de Lunsk, pero estaban siendo superados por el Covenant. Mientras comandaba a sus tropas, vio que se acercaba un tanque Covenant. Fuego privado contra ese tanque. Ordenó el sargento Harris mientras el soldado que estaba a su lado agarraba su lanzacohetes y se preparaba para disparar. Pero antes de que pudiera hacerlo, un jacal le había disparado en la cabeza y lo había matado instantáneamente. El francotirador del jacal había penetrado el escudo del soldado, lo que le impidió ponerse a cubierto y lo mató instantáneamente. En la torre que había detrás de él, un francotirador de la UNSC había apuntado y había disparado al jacal que había disparado al soldado. Lo tengo, sargento, anunció el francotirador. El sargento Harris no perdió tiempo y agarró el lanzacohetes y apuntó al tanque Covenant. Era el último disparo que estaba cargado y esperaba que funcionara. Una vez que alineó el disparo, disparó el cohete que impactó en el frente del tanque Covenant, pero no lo destruyó, ya que apareció el contorno de los escudos del tanque. El sargento Harris se agazapó para cubrirse cuando empezó a entrar en pánico. No podrían mantener esa posición sin su propia armadura para enfrentarse a la del Covenant. Mientras tanto, una gran figura blindada había caído del cielo y había aterrizado sobre el tanque Covenant. Un cabo que había visto esto se detuvo a mirar la escena mientras todas las fuerzas Covenant dirigían su atención al fuerte ruido que habían escuchado. El cabo había reconocido la armadura que llevaba la figura y sus ojos se abrieron. Sargento, mire. Gritó el cabo. El sargento Harris se puso de pie al notar que el Covenant ya no les disparaba y vio a un Spartan que estaba encima del tanque Covenant arrancar un trozo del tanque, agarrar a la tripulación del tanque y arrojarlos a 10 pies de distancia del tanque. Al mismo tiempo, aparecieron de repente más Spartans que cayeron del cielo y aterrizaron en medio de las fuerzas Covenant. Los espartanos no perdieron el tiempo y comenzaron a masacrar a las fuerzas del Covenant, quienes estaban centradas en los espartanos que acababan de llegar. El sargento Harris no pudo evitar soltar un grito de alivio al ver a los Spartans atacar a las fuerzas Covenant y ver cómo su presencia cambiaba el curso de la batalla. De eso estoy hablando. Exclamó, sintiendo una nueva oleada de esperanza. El cabo que estaba a su lado simplemente se quedó asombrado. Había oído historias sobre los nuevos Spartans, pero verlos en acción era algo completamente distinto. Sus movimientos eran rápidos y precisos, su fuerza y resistencia incomparables, y su valentía sin igual. Nunca podría imaginarse a sí mismo de pie en medio de las fuerzas Covenant y manteniendo la calma. Uno de los Spartans saltó alto en el aire, chocando contra un élite. Había caído al suelo mientras algo duro presionaba su pecho rompiendo lentamente su armadura. El Spartan que aterrizó sobre él tenía su pie colocado sobre el pecho del élite y estaba aplicando presión lentamente antes de sacar su pistola de energía y dispararle al élite en la cabeza matándolo. Cuando las fuerzas Covenant empezaron a flaquear ante este nuevo ataque, el sargento Harris aprovechó la distracción para reunir a sus hombres. Muy bien, marines. No dejemos que esos Spartans se diviertan solos. Tenemos un trabajo que hacer. Gritó el sargento Harris, dejando atrás el hecho de que había perdido toda esperanza hacía apenas unos minutos. Combinadas con los Spartans, las fuerzas de Lunsk habían tomado el control total de la batalla y habían comenzado a masacrar a las fuerzas del Covenant.
La séptima flota de Lunsk acababa de saltar al sistema y lo primero que encontraron fue la enorme flota Covenant de 60 naves. Por supuesto, por la señal de socorro sabían que la flota Covenant tenía 60 naves. En respuesta, al vicealmirante Terrence Ott se le concedió una autoridad especial para utilizar 4 de los Dreadnoughts Forerunner en la batalla contra el Covenant. El vicealmirante Ott tomó uno de los Dreadnoughts como su nave de mando y los colocó al frente de la flota. Axel eligió 4 Dreadnought esta vez para meterse con los jerarcas del Covenant. Antes solo sabían acerca de 2 Dreadnoughts, pero después de esta batalla, se les informaría acerca de 4, lo que comenzará a provocar algunos problemas entre el liderazgo del Covenant. En el puente de su nave de mando, el vicealmirante Odd miró la enorme flota Covenant que tenía frente a él y sacudió la cabeza. «Escuchen todos», dijo el vicealmirante Odd en el canal de comunicación que transmitía a toda la flota. El propio almirante Watts nos ha dado órdenes especiales. El vicealmirante Odd hizo una pausa por unos segundos antes de comenzar a repetir las palabras que Axel le había dicho que dijera antes de la batalla. El Covenant ha invadido nuestro mundo, buscando conquistar y destruir todo lo que apreciamos. Pero les digo que no nos acobardaremos por el miedo. No nos rendiremos. Nos levantaremos, unidos, para enfrentarlos de frente. No solo defenderemos nuestro mundo, sino que aniquilaremos al enemigo. Lucharemos con coraje, con fuerza y con determinación. Les mostraremos el poder de nuestra voluntad, la fuerza de nuestra resolución. Así que les digo, mis hermanos y hermanas de armas, manténganse firmes, porque hoy luchamos para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Juntos, prevaleceremos. La victoria está a nuestro alcance. Adelante hacia la gloria. El vicealmirante Odd había gritado la última parte con gran convicción. En el momento en que terminó de hablar, una ola de vítores estalló en todos los barcos de la séptima flota. Ya estaban ansiosos por participar en la batalla, pero las palabras de Axel elevaron aún más su espíritu. Todos los barcos, ordenó Odd tras un momento de silencio, y su voz resonó en toda la flota, todos a toda velocidad. Prepárense para la batalla. Con una respuesta inmediata, los motores de la flota cobraron vida en cada nave. Todas las naves capaces de lanzar cazas habían lanzado sus cazas, incluidos los Dreadnoughts que lanzaron sus millones de cazas de la clase de Spy. Mientras tanto, a bordo de la nave capital Covenant, el árbitro Kega Botame estaba de pie en el puente de su superportaaviones Patrón Shuada con su sirviente, el exárbitro Ripa Morame, a su lado. Árbitro, esas son las naves de las que te hablé. La última vez había 2 que acabaron con mi flota en minutos, pero ahora hay 4, no pudo pronunciar sus siguientes palabras cuando Kega Botame lo golpeó en la cara enviándolo 5 pies hacia atrás. ¿Qué se siente ser golpeado por tu superior mientras intentas darle información importante? Debe sentirse bien, ¿verdad? Dijo Kega Botame con una sonrisa en su rostro mientras continuaba mirando por la ventana. Normalmente, Ripa Morame no habría permitido que algo así le sucediera, pero ahora no tiene ningún poder para defenderse. Así que se puso de pie como si nada hubiera pasado mientras Kega Botame se daba la vuelta. Ahora, dices que estas naves son poderosas, pero solo hay 4 de ellas y yo tengo 60 naves, lo cual es más que suficiente para encargarme de ellas, gritó Kega Botame. Ripa Morame se limitó a negar con la cabeza porque sabía lo que estaba a punto de suceder. En los momentos siguientes, los 4 acorazados Forerunner, que tenían armas de largo alcance, dispararon contra las naves Covenant de primera línea y destruyeron 4 de ellas con una sola descarga. La explosión causó daños a las naves Covenant cercanas y llamó la atención de Kega Botame mientras observaba lo que acababa de suceder. Interesante, dijo Kega Botame al notar el poder de los 4 barcos. Todos los barcos disparen todas las armas. Ordenó Kega Botame mientras se giraba hacia Ripa Morame, quien solo lo miraba fijamente. Escuchó lo que dijo su sirviente y lo tomó en consideración. Unos minutos después, toda la flota de Lunsk estaba a su alcance y también disparó sus armas contra la flota Covenant. A los ojos del Covenant, la batalla estaba a su favor porque todavía creían que sus naves eran todopoderosas contra las naves humanas a pesar de sus pérdidas anteriores durante el comienzo de la guerra. Sin embargo, en el lado de Lunsk nunca vieron a la flota Covenant en igualdad de condiciones. La victoria estaba garantizada en el momento en que el Covenant invadió uno de sus mundos centrales. A medida que avanzaba la batalla, el árbitro Kega Botame había visto lo suficiente para saber que no ganarían esta batalla. Retírense todas las naves, ordenó. No consideró esto una pérdida, sino una retirada táctica para reevaluar su plan de ataque.
A bordo del puente de la nave de mando del vicealmirante Orr, la IA le había alertado de la retirada del Covenant. Almirante, se están preparando para una retirada total, alertó la IA. Bien, concentre todo el fuego en la nave Covenant más cercana a nuestra posición y ya que es seguro despliegue todas las naves de desembarco a la superficie para ayudar a las fuerzas terrestres, ordenó el vicealmirante Orr. Sí, señor, respondió la IA. Dentro del hangar, las naves de desembarco ya estaban preparadas para partir, ya que habían salido de la velocidad de guerra. Solo habían estado esperando hasta que fuera seguro desplegarse en la superficie, a excepción de los OTST, que ya estaban desplegados en la superficie. Una a una, cientos de naves de desembarco comenzaron a abandonar los hangares de sus naves y a dirigirse hacia la atmósfera del planeta escoltadas por cazas y cañoneras. Después de unos minutos, las naves de desembarco habían atravesado la atmósfera y ahora estaban dentro de ella. Al mismo tiempo, se habían enviado Vansees Covenant para destruir las naves de desembarco que se acercaban. El mando terrestre de Luns no ha podido establecer el control sobre los cielos debido a su falta de cazas. Naturalmente, el Covenant tenía más cazas de los que ya tenía en el planeta, por lo que establecer el control sobre los cielos fue difícil desde el principio. Mientras una de las naves de desembarco se acercaba a su punto de descenso, recibía turbulencias debido a la batalla aérea en curso entre los cazas de Lunsk y las Vansees del Covenant. Johnson, que estaba a bordo de la nave de desembarco, miró hacia el otro lado y vio a un soldado a punto de vomitar debido a la turbulencia que se estaba produciendo. Hijo, si vomitas en mi nave de desembarco, me levantaré de este asiento y te arrojaré yo mismo, gritó Johnson mientras el soldado intentaba contener el vómito. Unos momentos después, las naves de desembarco habían aterrizado junto a otras naves de desembarco y las puertas se abrieron, revelando una batalla que ya estaba en curso. Vamos, marines, muévanse, 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 hijos de puta, es hora de ir a patear traseros Covenant, gritó Johnson. El primero que se moje las bragas por culpa de un poco de plasma deseará estar muerto, añadió Johnson mientras se unía a los marines en la batalla. Mientras los marines salían de las naves de desembarco, los rayos de plasma de los soldados de infantería y de élite del Covenant pasaron zumbando junto a ellos, lanzando grandes trozos de tierra y escombros por los aires. En medio del caos del campo de batalla, la voz profunda de Johnson volvió a gritar. Ojos al frente, marines. Mantengan la cabeza baja y las armas en alto. Y por el amor de Dios, no dejen de disparar hasta que todos y cada uno de ellos estén muertos. Los marines apretaron los dientes ante el calor y el ruido, los soldados avanzaron en formación de línea escalonada, sus rifles de energía disparando a las fuerzas Covenant. La oleada inicial de Covenant fue aniquilada bajo su implacable ataque, pero venían más. Élites, soldados rasos, chacales, todos cargando hacia adelante en un frenético contraataque. Justo cuando las cosas empezaban a calentarse, 12 Spartan salieron de su nave de desembarco y se unieron a la batalla. Avanzaron rápidamente hacia las líneas del frente, lo que provocó que el Covenant se centrara en ellos. Maldita sea, ¿por qué no te quedas con toda la diversión? Comentó Johnson mientras los Spartans básicamente tomaban el control de la batalla. Los marines simplemente los seguían, tratando de seguirles el ritmo mientras avanzaban. Sargento Johnson, tengo algo que creo que le gustará, dijo una voz a través del canal de comunicación. Johnson miró hacia arriba y vio una nave de desembarco que transportaba lo que los marines apodaron el tanque araña debido a su apariencia. En caso de que alguien lo haya olvidado, aquí está la imagen del tanque Spider. Diablos, sí, eso es lo que yo llamo una máquina de matar Covenant, respondió Johnson cuando los tanques Spider fueron dejados y comenzaron a disparar contra los vehículos Covenant. En la superficie del planeta, las fuerzas del Covenant se habían retirado, dejando atrás a sus tropas terrestres y unos cuantos cruceros que apoyaban a las tropas del Covenant en el planeta. Las fuerzas de Lunsk habían comenzado a desplegarse por todo el planeta para aniquilar al Covenant con un objetivo secundario: capturar a cualquier Covenant que se rindiera o quedara inconsciente. En esta batalla se desplegaron varios vehículos militares nuevos en una situación de combate real, entre los que se incluían las nuevas naves de desembarco, el vehículo militar multipropósito no tripulado, el tanque Spider, nuevos cazas, nuevos cañoneros, Spartan y el fusil de energía y la pistola de energía. Los datos de combate recopilados ayudarían a desarrollar nueva tecnología destinada a corregir las debilidades de las armas y ampliar sus puntos fuertes. Capítulo 73. La flota Covenant se había retirado de la batalla a un lugar desconocido en el espacio.
Pero cuando entraron al desliespacio, algunos cazas de la clase de Spire lograron seguir a las naves Covenant a través de su salto al desliespacio. Las órdenes del vicealmirante Odd eran aniquilar al Covenant que había atacado Actium, y planeaba cumplir esas órdenes hasta el final. Las tropas terrestres habían aterrizado en el planeta y habían comenzado a ponerlo bajo el control de Lunsk, lo que le dio al vicealmirante Odd la oportunidad de perseguir a la flota Covenant. Unas horas después de seguir a la flota Covenant al hiperespacio, los cazas volvieron a aparecer en el radar de la nave, que los mostró en algún lugar del espacio inexplorado. Señor, los cazas acaban de aparecer nuevamente en el radar, pero, informó el oficial de navegación. ¿Dónde están? Preguntó el vicealmirante Odd. Están en algún lugar del espacio desconocido, señor, un área que no está en ninguna de nuestras cartas estelares, pero tenemos las coordenadas, afirmó el oficial de navegación. Muy bien, tracen un rumbo hacia esas coordenadas, dijo el vicealmirante Odd mientras se giraba hacia la IA de la nave. Los 4 acorazados perseguirán al enemigo porque somos más rápidos, mientras que el resto de la flota permanecerá aquí y ayudará a las tropas terrestres. La IA de a bordo transmitió sus órdenes, mientras que el oficial de navegación ingresó las coordenadas en la consola. Una vez que terminó, preparó los motores y esperó la aprobación final del vicealmirante Odd. El vicealmirante Odd dio el visto bueno final y la nave entró en el espacio flotante durante unos minutos antes de llegar a su destino. Tan pronto como llegaron, encontraron a la flota Covenant enfrentándose a los cazas que los habían seguido a través del espacio flotante. El vicealmirante Odd dio órdenes a la IA de a bordo para que comenzara a disparar a las naves Covenant mientras él daba órdenes a los otros Dreadnoughts para que lanzaran todos los cazas. Desplegar todos los cazas, priorizar sus motores y cañones de plasma para inutilizar sus naves, ordenó. Si bien se le ordenó aniquilar la flota Covenant, Axel le dejó en manos de él cómo lo haría. Y vio esto como una oportunidad para capturar a algunos Covenant para traerlos de regreso para interrogarlos. Mientras se cumplían sus órdenes, los Dreadnoughts ya habían apuntado y deshabilitado algunas de las naves Covenant mientras los millones de cazas clase de Spire mantenían ocupados a los cazas Covenant y apuntaban a los motores y armas de plasma de cada nave. Llamarlo batalla sería un error, ya que se había convertido en una derrota unilateral, ya que los 4 acorazados Forerunner parecían invencibles en comparación con las naves Covenant. Ni siquiera los cruceros de batalla Covenant pudieron hacer nada para dañar a los acorazados Forerunner. La diferencia tecnológica era demasiada, incluso si la tecnología del Covenant era superior a la de las naves regulares de Lunsk. La batalla duró apenas 30 minutos, ya que el Covenant no tuvo oportunidad de escapar y finalmente fue derrotado. Durante la primera batalla sobre Actium, el Covenant había perdido 15 naves antes de retirarse, dejando a la flota con 45 naves restantes. Ahora, durante esta batalla, la flota Covenant perdió 20 naves que fueron destruidas debido a que recibieron demasiado daño, dejando a las 25 naves restantes inutilizadas. A bordo de sus naves de mando, el vicealmirante Odd se encontraba frente a un Q que tenía el rango de capitán y era parte de los marines de Lunsk. Originalmente, los Q tenían rango y se consideraban parte de la marina de Lunsk, pero debido a su amplia gama de habilidades, se dividieron entre las diferentes ramas. Las MQ en el ejército y los marines de Lunsk podrían ser soldados regulares parte de un pelotón o escuadrón, o un oficial que lidera su propio pelotón de MQ que ayuda a otras fuerzas terrestres. Dentro de la Fuerza Aérea de Lunsk, las MQ comenzaron a usarse como pilotos para aumentar la cantidad de apoyo aéreo disponible para las fuerzas terrestres y aumentar la capacidad de Lunsk de establecer un control aéreo total sobre una región específica del campo de batalla. Dentro de la ONI, se utilizaron principalmente como personal de seguridad, agentes activos de apoyo durante misiones especiales y asistencia durante operaciones especiales. Por último, estaba la nueva rama, Spartan Operations. Dado que la rama era principalmente para Spartans, a los MQ no se les dieron roles en los que lideraran un escuadrón de Spartans, ya que los Spartani eran mucho más fuertes que ellos. En cambio, se utilizaron en roles de apoyo para ayudar a los Spartans en el frente. Frente al vicealmirante Odd se encontraba Spark, el MQ marino con el rango de capitán. Capitán, quiero que capture a cualquier Covenant que pueda, pero tiene permitido disparar a aquellos que se resistan, solo asegúrese de capturar al personal Covenant de más alto rango, ordenó el vicealmirante Odd. Él ya estaba al tanto de las capacidades de los MQ y sabía que cada uno de ellos conocía la diferencia entre un soldado Covenant regular y uno de alto rango.
Entendido, almirante, me aseguraré de ser amable con ellos, respondió Spark mientras se daba la vuelta y abordaba el transbordador que lo llevaría a la primera nave Covenant para abordar y tomar el control de la nave. Los transbordadores de los otros Dreadnoughts también partieron, ya que cada Dreadnought tenía sus propios batallones de MQ. Mientras tanto, en Actium, las naves Covenant que se encontraban en la atmósfera del planeta habían sido derribadas, lo que permitió un asalto frontal a las posiciones finales de Covenant. Los Spartani encabezaron el camino con los marines y los soldados del ejército detrás de ellos, mientras que la fuerza aérea estaba sobrevolando con sus cazas y cañoneras. La lucha debía durar otra semana antes de que todas las fuerzas Covenant fueran asesinadas o tomadas prisioneras. El Covenant acababa de perder otra batalla importante que podría conducir a una reacción en cadena dentro del Imperio Covenant que lo rompería o dificultaría gravemente su capacidad de seguir enviando flotas al espacio humano. El vicealmirante Odd había terminado de capturar las naves Covenant restantes. Obviamente estaban demasiado dañadas para traerlas de vuelta al espacio humano, por lo que se envió un equipo de salvamento e investigación para revisar los datos de cada una de las naves y encontrar información importante. Un solo acorazado Forerunner había permanecido cerca de la flota Covenant destruida mientras los investigadores y rescatadores trabajaban entre las naves Covenant inutilizadas. Mientras tanto, en Reach, Axel fue informado sobre su victoria sobre el Covenant y la exitosa defensa del planeta. En respuesta, iba a realizar una visita personal a Actium en los próximos días para honrar a los que habían caído durante la invasión y a los que habían arriesgado sus vidas para defender el planeta. Al mismo tiempo, pronunciaría un discurso ante toda la humanidad anunciando otra victoria más sobre el Covenant y lo lejos que habían llegado gracias al arduo trabajo de cada persona. Sin embargo, antes de dirigirse al planeta, pasó a visitar a Catherine. Catherine estaba trabajando en un laboratorio ubicado en la región de Epos. El laboratorio fue creado dentro de una nave Forerunner estrellada que fue encontrada recientemente. Dentro del laboratorio, Catherine había pensado que podrían encontrar algunos datos útiles dentro de la nave estrellada, ya que esta era la primera vez que se encontraban con una nave Forerunner estrellada. Después de pasar semanas descifrando los datos, descubrió datos de navegación que, según ella, podrían llevar a otro mundo escudo que podría contener más datos sobre los Flood o llevarlos a otra cosa. En lo que respecta a los datos de navegación de los Forerunner, nunca hubo garantía de lo que serían. Axel había bajado en ascensor hasta las instalaciones mientras lo llevaban a donde estaba Catherine. Una vez que llegó a su laboratorio, les hizo señas a los guardias para que esperaran afuera mientras él entraba. Cuando las puertas se cerraron, Catherine se acercó y trató de darle un beso en la mejilla, pero él era demasiado alto para ella. Al ver esto, Axel se inclinó y ella le dio un beso en la mejilla. ¿Cómo ha estado Miranda? Fue la primera pregunta que le hizo. Axel respondió. La vi ayer y trabajamos en algunas de sus tareas. En realidad no necesitaba mi ayuda, pero fue una buena oportunidad para estrechar lazos. Ya veo, dijo Catherine mientras bajaba la mirada con cara triste. Hace un mes que no la veo, tendré que volver a verla y dejar de priorizar mi trabajo, afirmó Catherine. A diferencia de ella, Axel se hacía tiempo para ver a Miranda delegando tareas a otra persona, mientras que Catherine intentaba hacerlo todo ella misma. Mientras hablaban, otra persona entró en la habitación interrumpiéndolos. Lo siento señor, no sabía que estaba aquí, respondió la persona que no sabía cómo reaccionar al ver a Axel. Axel extendió su mano para un apretón de manos y preguntó. Mis disculpas, solo estaba pasando para ver algunos datos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Ella dudó por nerviosismo por un momento antes de tomar su mano. Soy la profesora Ellen Anders. La doctora Halsey me había recomendado para convertirme en consultora y trabajar con ella en algunos datos importantes, explicó Anders. Ya veo, ya ha mencionado tu nombre antes, y siempre lo hace con un tono de respeto, respondió Axel, retirando la mano. Confío en que encuentres el trabajo tan interesante como Catherine. Anders asintió, un poco deslumbrado por el hecho de que alguien tan importante como él mostrara interés en saber cómo se sentía ella respecto a lo que estaban haciendo. Sí, señor, respondió ella, los datos que estamos encontrando no se parecen a nada que haya visto antes. Me alegro de que la doctora Halsey me haya traído a bordo. Axel asintió con la cabeza en señal de aprobación. Se volvió hacia Catherine. ¿Ves? Ese es el espíritu que necesitamos, dijo con ligereza, lanzándole una pequeña sonrisa. Catherine le devolvió la sonrisa con un gesto de la cabeza, un reconocimiento silencioso del entusiasmo y la dedicación de Anders.
Después de intercambiar palabras amables con Anders, le mostró los datos recopilados que les permitieron navegar hasta un lugar del espacio inexplorado. Esto es bueno, quién sabe qué encontraremos si vamos a esas coordenadas, afirmó Axel. Lo sé, me muero de ganas de ir a ver qué hay ahí fuera, respondió Catherine. Axel había visto esa expresión en su rostro tantas veces y sabía que cuando ella pone esa expresión su mente tiende a divagar y olvida cosas que no se relacionan con su investigación. Ya tengo una nave que te llevará a ti y a tu equipo a esta ubicación, será el Unsk Spirit of Fear liderado por el capitán Ham Scooter el que los llevará a estas coordenadas, respondió Axel. Catherine sonrió ante el comentario. Siempre es útil tener contactos en las altas esferas, dijo, dándole un golpecito juguetón en el brazo mientras sonreía. Si puedes hacer bromas, entonces puedes recordar o visitar a Miranda antes de irte, replicó Axel en respuesta a su humor con una pequeña sonrisa en su rostro. Catalina hizo un saludo poco entusiasta y respondió. Sí, señor, me encargaré de ello. Al ver esto, Axel se giró y se dirigió a la puerta mientras decía. Está bien, tengo cosas que hacer, Anders, asegúrate de que recuerde ir a ver a Miranda. Dijo Axel mientras llegaba a la puerta. Sí, señor, me aseguraré de que lo recuerde, respondió Anders mientras Axel salía de la habitación dejándolos a los dos solos. ¿Sabes que puedes dejar de ser tan rígido? Es solo un hombre, le dijo Catherine al profesor Anders. Eso sería imposible, ¿sabes lo popular que es? Respondió Anders. No creo que un civil normal como yo, que nunca lo ha conocido en persona, pueda actuar con calma cuando la persona más poderosa de todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entra en su lugar de trabajo. Será mejor que te acostumbres porque estará presente durante mucho tiempo mientras trabajemos juntos, sonrió Catherine. Estaba ansiosa por presenciar su próxima interacción, pues la encontraba muy entretenida. Capítulo 74. Después de salir del laboratorio de investigación, Axel tomó el ascensor hasta la cima, donde se encontraba la base SWORD. Al llegar a la base SWORD, un oficial lo estaba esperando junto a la puerta de su oficina. Tan pronto como Axel se acercó, el oficial se puso de pie y le entregó una tableta. Señor, aquí está el informe de la reciente invasión Covenant. Dijo el oficial mientras Axel tomaba la tableta y comenzaba a leer la totalidad del informe. El comienzo del informe estaba lleno de algunas páginas de registros de eventos importantes que tuvieron lugar y que involucraron comunicaciones por enlace de comunicación grabadas, batallas importantes y el despliegue de fuerzas en todo el planeta. Después de los registros se encontraba el informe de bajas, que totalizaba 24.695 bajas militares y 152.487 bajas civiles. Más del 75% de las bajas reportadas ocurrieron dentro de las primeras 12 horas de la invasión, principalmente debido a que el Unsk tenía menos defensores en el planeta durante el ataque inicial y el Covenant bombardeó el planeta desde la órbita. Sin embargo, estas bajas fueron mucho menores que las proyectadas, que se estimaban en más de 50.000 bajas militares y alrededor de 200.000 bajas civiles. Esto demostró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había avanzado mucho en la defensa de mundos y el despliegue de fuerzas para contrarrestar las invasiones del Covenant. Normalmente habría llevado semanas para que el UNS reuniera una flota considerable y retomara el planeta atacado, que en ese momento ya habría sido cristalizado y abandonado por el Covenant a menos que contuviera ruinas Forerunner. Pero gracias a la revolucionaria creación del motor Warp, los viajes por el espacio para las naves del UNS eran ahora mucho más rápidos. Lo que normalmente llevaría semanas de viaje, ahora podía completarse en horas. Después de las bajas estaba la lista con el número de equipos utilizados y destruidos para que pudieran ser reemplazados y el UNSC pudiera realizar un seguimiento de su equipo militar para administrar mejor la logística en todos los mundos. La segunda parte del informe trataba sobre los resultados de la batalla entre la flota del UNSC y la flota del Covenant. El UNSC había perdido 0 naves durante el enfrentamiento, pero 4 de ellas habían sufrido graves daños. Mientras tanto, en el bando Covenant, durante la primera batalla de Actium, el Covenant había perdido 15 naves antes de retirarse. Luego, durante la segunda batalla, toda la flota Covenant fue aniquilada o inutilizada. El vicealmirante Odd había logrado tomar a muchos líderes Covenant de alto rango entre los prisioneros de la flota. Ahora la última parte del informe cubre los últimos días de la batalla para librar al planeta del Covenant. Después de leer el informe, Axel se tapó la nariz y suspiró. Si bien el número de víctimas fue mucho menor de lo que esperaban, sintió que podría haber hecho más para evitar la invasión desde el principio.
Su objetivo había sido producir armas militares ofensivas para ayudar a Lunsk durante las invasiones y las batallas, pero se había olvidado de aumentar sus capacidades defensivas al mismo tiempo. Claro, las estaciones de defensa orbital eran parte de sus capacidades defensivas, y eran algo efectivas cuando no estaban en inferioridad numérica, sin embargo necesitaban más. Una simple estación defensiva no sería suficiente para detener al Covenant, especialmente si seguían enviando flotas más grandes como lo habían hecho recientemente. Sus preparativos y la revisión de las naves y armas de Lunsk aún no estaban completos simplemente por el tiempo que tomaba construir las cosas y la cantidad de mundos que necesitaban ser defendidos. Axel le devolvió la tableta al oficial, se acercó a él y se sentó en su escritorio. Se conectó a su computadora y puso en marcha el programa que siempre usaba para desarrollar nuevas tecnologías y probarlas en simulaciones antes de crear la versión experimental real de la tecnología. Junto a su computadora, apareció el avatar de Omni, ya que tenía curiosidad por saber qué iba a desarrollar Axel a continuación. Entonces, almirante, ¿qué es lo próximo que va a desarrollar?, preguntó Omni. Manteniendo sus ojos en la pantalla de la computadora y sus manos en el teclado, Axel respondió a su pregunta: me he estado concentrando demasiado en las capacidades ofensivas de Lunsk que me he olvidado de equilibrar la ofensiva y la defensa. Bueno, sin ti creo que el Lunsk probablemente estaría en un lío mayor del que está actualmente. Contigo han salvado millones de vidas del Covenant, e incluso has logrado derrotar al Covenant varias veces. No recuerdo la última vez que el Covenant tuvo éxito en sus objetivos sin que tú los detuvieras. Omni había expresado su propia opinión sobre el asunto después de haber leído los numerosos informes sobre las acciones pasadas de Axel antes de que fuera creado y las actuales. Realizó simulaciones sobre cómo habría sido el Lunsk sin Axel y el resultado siempre fue el mismo. El Lunsk había perdido la Tierra después de décadas de lucha o había sido completamente aniquilado por el Covenant. Es cierto, pero siempre hay margen de mejora, afirmó Axel. Al oír esto, Omni abrió una pestaña en otra pantalla que revelaba una nueva tecnología. En ese caso, almirante, permítame ayudarlo. Axel apartó la mirada de su pantalla principal y la miró a la pantalla en la que Omni había mostrado la nueva tecnología. Tomando como base su tecnología ya creada y utilizando un poco de mi conocimiento, he creado una estructura de escudo planetario que podría utilizarse junto con la energía del vacío para crear un escudo que proteja al planeta de los bombardeos orbitales, explicó Omni. Axel leyó los datos sobre sus capacidades y descubrió que era exactamente lo que estaba a punto de descubrir. El escudo de defensa planetaria generaría un escudo alrededor del mundo en un lapso de tiempo de 10 segundos que evitaría que cualquier cosa que no fueran comunicaciones atravesara el escudo. Todo lo que entre en contacto con el escudo se estrellará contra un campo de fuerza que bloqueará la entrada de cualquier cosa. Por supuesto, esto también se aplicaba a las naves de Lunsk, pero había una forma de evitarlo que implicaba una puerta escudo para permitir que las naves volaran hacia y desde el planeta. Las flotas se estacionarían alrededor de estas puertas escudo para defenderlas durante las invasiones y evitar que los grupos de abordaje tomaran el control de ellas y permitieran que las naves enemigas atravesaran los escudos. Este Omni es genial, es exactamente lo que necesitaba, exclamó Axel. Gracias, almirante, trato de ser lo más útil posible. Respondió Omni. Axel continuó leyendo los datos antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Qué más tienes que creas que pueda ser útil? Omni mencionó otra tecnología que se parecía a un cañón gigante. Esto es lo que yo llamo la defensa de hierro. Se puede construir en cada mundo y es esencialmente un cañón MAC gigante que es más poderoso y más grande que cualquier cañón MAC conocido en la actualidad. Uno de estos podría atravesar el escudo de un crucero de batalla Covenant y abrir un agujero en su casco. Explicó Omni. Omni empezó Axel, con los ojos todavía pegados a la pantalla. ¿Qué tan factible es producir en masa estas defensas de hierro junto con los escudos de defensa planetaria? Omni se tomó un momento para pensarlo y realizó sus propias simulaciones internas. El escudo requeriría recursos significativos para implementarse en un solo planeta, particularmente materiales densos a los que tenemos acceso gracias al elevador estelar. Una vez instalado, debería requerir un mantenimiento y una energía mínimos para funcionar. El cañón de defensa de hierro es más práctico para la producción en masa, ya que a diferencia del escudo planetario, que requeriría pruebas reales en un planeta real, el cañón de defensa de hierro es solo un arma enorme que no es tan sofisticada para construir. Ya veo, murmuró Axel, recostándose en su silla y pensando en esas dos nuevas tecnologías. Eran prometedoras y lo más probable era que empezara a investigarlas y desarrollarlas.
¿Y supongo que la IA se puede integrar en estos sistemas defensivos?, preguntó Axel. Sí, una combinación de IA con especialistas humanos aumentaría su eficiencia, tiempo de reacción y orientación, explicó Omni. Axel asintió al oír esta información. Puso los dos proyectos en una carpeta y los envió al departamento de investigación para que comenzaran a investigarlos y, finalmente, a convertirlos en mundos. Capítulo 75. Habían pasado algunos días desde que terminó la batalla de Actium. El planeta finalmente se había librado de la presencia del Covenant y estaba nuevamente bajo el control de Lunsk. Ya se estaban poniendo en marcha esfuerzos de reconstrucción para ayudar al planeta a recuperarse de la invasión. Se establecieron logísticas y suministros de otros planetas centrales para apoyar la regeneración del planeta. Desde las colonias exteriores que contenían la mayor parte de la producción de alimentos de Lunsk, se permitió que las naves de transporte civil viajaran dentro del espacio controlado por el Lunsk, lo que levantó la restricción previa que se les había impuesto. Esta era una forma de limitar la sobreextensión de la flota de la Unsk y permitir que la gente viajara entre las colonias una vez más, lo que restablecía el comercio entre las colonias y permitía que las corporaciones operaran a gran escala en todas las colonias. Sin embargo, para limitar su influencia, la sección 1 de la ONI fue puesta a cargo de monitorear sus actividades para asegurar que continúen operando dentro de los intereses humanos y en beneficio del desarrollo de la humanidad. Si se descubriera que abusan de los derechos que se les otorgaron para influir en los asuntos políticos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o para manipular a funcionarios, civiles y personal militar de cualquier manera, entonces estarían sujetos a que Axel confiscara sus bienes. Se esperaba que, una vez levantada la restricción, la economía de la UE aumentara de forma sostenida y se estabilizara. Para mejorar ese desarrollo, Axel había creado el Departamento de Investigación y Desarrollo Civil para mejorar la tecnología civil. Todo el departamento sería un departamento de investigación civil bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encargado de desarrollar y distribuir tecnología civil nueva y avanzada. El departamento podría otorgar a las empresas los derechos para producir y distribuir la nueva tecnología civil a cambio de un pequeño porcentaje de los ingresos proyectados. Aunque al mismo tiempo, el Departamento de Investigación y Desarrollo Civil estaría compitiendo contra varias corporaciones y empresas civiles que también desarrollan su propia tecnología. Al mismo tiempo, algunos políticos dentro de l'UE han comenzado a expresar sus quejas sobre el gobierno militar que efectivamente ha despojado a l'UE de toda su autoridad y ha convertido a los militares en el gobierno principal de la humanidad. Afirmaron que la guerra no era tan mala como inicialmente y dijeron que la guerra ya estaba bajo control y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no necesitaba mantener un gobierno militar para proteger a la humanidad. Sus reclamos fueron expresados y escuchados, pero no mucha gente los escuchó, principalmente debido a la cantidad de confianza que se perdió entre la UE y las colonias antes de que comenzara la guerra entre los humanos y el Covenant. Por ahora, Axel simplemente ignoró a estos políticos, pero sabía que pronto tendría que lidiar con ellos. Mientras tanto, terminó sus preparativos para su visita a Actium y se encontraba a bordo de un pelícano rumbo al barco que lo llevaría a Actium. Una vez a bordo, la nave saltó a Actium, lo que llevó aproximadamente una hora. Después de llegar a la órbita del planeta, Axel aún podía ver la destrucción causada por el bombardeo orbital de los Covenants al planeta. Aún así, era mejor que conseguir anteojos, ya que eso habría destruido todo en la superficie y habría hecho que el planeta fuera inhabitable durante algunos años. Axel tomó un Pelican y llegó a la superficie. La ciudad principal, Actium, era una ciudad que alguna vez estuvo llena de la energía vibrante de sus ciudadanos, pero ahora estaba plagada de las cicatrices de la invasión de los Covenants. Mientras el Pelican volaba sobre la ciudad, Axel pudo ver que la reconstrucción de la ciudad ya estaba comenzando, mientras la gente caminaba por las calles de abajo ayudando a limpiar los escombros, otros construían refugios temporales hasta que se les proporcionara un hogar. Incluso había algunos niños jugando entre los escombros, sus risas llenaban el aire mostrando que los niños siempre encontrarán alguna manera de divertirse a pesar de cómo se vean las cosas a su alrededor. Al aterrizar en el centro de mando de la UNSC, fue escoltado inmediatamente por el destacamento de MQ liderado por Cassandra, 075 o la suboficial mayor Cassandra, que es una Spartan y que ya se ha sometido al nuevo aumento de semilla genética. Se paró sobre los MQ y caminó junto a Axel mientras se dirigía hacia el frente del edificio donde casi 100.000 personas se habían reunido para escuchar y ver su discurso.
Mientras caminaba hacia el frente del edificio, los soldados dentro de la base lo saludaron cuando pasó junto a ellos. Después de todo, era la persona de mayor rango en todo el Unsk. Antes de llegar a la entrada, fue recibido por el comandante del centro de comando, el teniente general Hopkins. Bienvenido a Actium, señor, dijo Hopkins saludando. Lo estábamos esperando. Axel devolvió el saludo y estrechó la mano de Hopkins. Espero que todo esté preparado, general, dijo Axel. Sí, señor, la multitud es mucho mayor de lo que esperábamos, pero con el Covenant derrotado, podemos desplegar más hombres para asegurar el área para que no haya problemas durante su discurso. Y si los hay, entonces tenemos un plan preparado para garantizar su seguridad, afirmó Hopkins. No es que Axel lo necesitara, pero siempre era bueno tener un plan preparado en caso de que algo sucediera. Al escuchar la respuesta del general Hopkins, Axel conversó unos minutos más antes de salir a la entrada principal del centro de comando, donde lo esperaba una multitud enorme. Tan pronto como apareció, una ola de vítores y gritos estalló entre la multitud. Axel se acercó al escenario improvisado, instalado frente al centro de mando. Levantó una mano y, poco a poco, los vítores y gritos se fueron apagando hasta convertirse en un silencioso murmullo. Mis conciudadanos, comenzó, el sonido de su voz amplificado por el sistema de comunicación, y las cámaras transmitieron la grabación en vivo a otros planetas. Me presento ante ustedes hoy no como un símbolo de victoria, sino como un representante de la esperanza frente a la desesperación. Se tomó un momento para mirar a la multitud, cada rostro tenía apariencia de cansancio pero también estaba lleno de anticipación. Las cicatrices que desfiguran esta ciudad son un testimonio de nuestra perseverancia frente al enemigo que busca nuestra aniquilación. Serán recordatorios de nuestra resiliencia, nuestra tenacidad y nuestra fuerza. Reconstruiremos no solo porque debemos hacerlo, sino porque es lo que somos. Hizo una nueva pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Nunca hemos sido una especie que se acobarde ante la adversidad. Nunca hemos sido una especie que se rinda ante un desafío. Y esto, señaló el paisaje urbano que lo rodeaba, es simplemente otro desafío. La multitud ahora estaba en silencio. Ni siquiera el más leve susurro podía escucharse por encima de las palabras de Axel. Pero no afrontamos este desafío solos, continuó. Estamos unidos como especie. Hoy comenzamos a reconstruir Actium, pero nuestros esfuerzos no se detendrán aquí. Reconstruiremos cada planeta, cada ciudad que haya sido devastada por esta guerra. No solo para restaurarlos a su antigua gloria, sino para hacerlos mejores, más fuertes. No estamos simplemente sobreviviendo. Estamos prosperando, creciendo, avanzando. Una ola de aprobación recorrió la multitud mientras continuaba. Nuestro plan no es solo recuperarnos de los estragos de la guerra, sino utilizarla como trampolín para impulsar a la humanidad hacia una nueva era de prosperidad y avance tecnológico. La creación del nuevo Departamento de Investigación y Desarrollo Civil es una prueba de nuestra determinación inquebrantable. Bajo vuestros pies, incluso ahora, se están haciendo planes y se están ejecutando. Se están coordinando esfuerzos para reconstruir ladrillo a ladrillo esta ciudad otrora vibrante. Los escombros que nos rodean no son un símbolo de derrota, sino los cimientos de un futuro más próspero. He escuchado las quejas de algunos políticos sobre nuestro actual gobierno militar. Afirman que la guerra está bajo control y que ya no necesitamos esas medidas. A esas personas les digo lo siguiente. La paz de la que disfrutáis hoy no es solo resultado de la victoria en los campos de batalla, sino también de este sistema. Dejó que su mirada recorriera la multitud, mientras su expresión se suavizaba ligeramente. Como vuestro líder, es mi deber garantizar vuestra seguridad y la supervivencia de nuestra especie. Os prometo esto. El día en que ya no necesitemos el gobierno militar, seré el primero en proponer su disolución. Pero hasta entonces, debemos permanecer vigilantes y unidos bajo este sistema. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud, mientras muchos asentían con la cabeza en señal de comprensión. Algunos de ustedes pueden sentir que su libertad está siendo limitada por el gobierno militar, suspiró profundamente. Es un sentimiento comprensible. Sin embargo, nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad y la supervivencia de la humanidad. Y para eso, necesitamos un frente unido y un gobierno estable más que nunca. Hizo una pausa momentánea, dejando que sus palabras calaran en sus oídos. Luego continuó. Veo en tus ojos el mismo miedo que me desmoraliza. Puede llegar un día en que el coraje de los hombres falle, en que abandonemos a nuestros amigos y rompamos todos los lazos de compañerismo. Pero no es hoy. Hoy nos mantenemos unidos y fuertes.
listos para enfrentar cualquier desafío que pueda venir. La multitud estalló en fuertes vítores y aplausos que resonaron en el aire. Sin importar los desafíos u obstáculos que podamos enfrentar en el futuro, continuó una vez que los aplausos se apagaron, siempre debemos recordar una cosa. Somos humanidad. Resilientes, inquebrantables e imbatibles. Ante todo, dijo alzando la voz para sus últimas palabras, no somos solo supervivientes que buscan sobrevivir un día más. Somos pioneros que iluminamos los rincones más oscuros del espacio con nuestro espíritu inquebrantable y nuestra voluntad indomable. La multitud estalló en vítores una vez más y sus voces resonaron entre las ruinas de la ciudad. Seguiremos adelante con determinación, declaró. Y es un honor para mí guiarlos hacia ese futuro. Una vez más, hubo aplausos de la multitud. Para concluir este discurso, hagamos un momento de silencio por aquellos que no pudieron acompañarnos hoy, dijo Axel mientras cerraba los ojos e inclinaba la cabeza. La multitud siguió su ejemplo y concedió un momento de silencio por los caídos. En ese momento, Axel acababa de pronunciar un discurso que la historia recordaría por siempre como el primero de muchos que vendrían. Después de su discurso, Axel informó a la multitud y a la gente sobre los cambios que implicaba el viaje entre colonias y habló más sobre el recién creado Departamento de Investigación Civil, que ofrece más información a varias empresas y corporaciones. N/A. Se avecina un cambio importante dentro de los próximos 5 a 10 capítulos que evolucionarán en torno a Lunsk y la UEG. La opción 1 es que Axel establezca un nuevo cargo electivo de emperador que reemplazará al presidente de la UEG y le otorgará oficialmente el poder. El cargo durará hasta la muerte, momento en el que se elegirá un nuevo gobernante. El parlamento y demás seguirán existiendo. La opción 2 es que Axel permitirá que la UEG recupere sus poderes y autoridad originales, mientras mantiene su posición actual dentro de Lunsk, así como su influencia y autoridad. La opción 3 es que Axel use su popularidad y control sobre los medios para forzar una reorganización de la UEG donde establecerá un nuevo gobierno gobernado por él como el Lord Protector o Emperador esencialmente en el centro e integrará a Lunsk en este nuevo gobierno. Básicamente, la ruta del Emperador de la Humanidad sin reclamar el título como el verdadero Emperador de la Humanidad podría cruzar el multiverso para deshacerse de un falso Emperador de la Humanidad.